Yo creo que hay que vivirlo como para de verdad creerlo. Y toda persona que estuvo en mi entorno, todos mis amigos, toda mi familia, porque en el momento estaba en el colegio, todos mis profesores de colegio, todos son testigos y partícipes del cambio y que al final sí pasan, este tipo de cosas sí pasan milagros y sí hay que creer. A ver, Fabi realmente fue una niña sana toda su vida. Realmente nunca hubo mayores complicaciones a lo que tiene una persona normal, una gripe, o sea, cualquier situación de salud común. Y en el 2015 pasó, creo que fue más o menos como alrededor de octubre, ella tuvo unos episodios creo que fueron como unos 5 días, algo así, con mucho dolor de cabeza. Como el dolor de cabeza era tan intenso, decidimos llevarla a la clínica. Y cuando el doctor ve evidentemente la tomografía, se da cuenta que en efecto tenía los ventrículos en el cerebro recrecidos. En ese momento, evidentemente, se empieza a estudiar qué es lo que está pasando y se decide operarla la primera vez. El diagnóstico es hidrocefalia triventricular idiopática y es porque no se conoce cuál es la causa. Durante 2 años más o menos hubo ciertos eventos, no críticos, pero hubo ciertos eventos porque hay veces que las válvulas tienden a disfuncionar un poco. Pero con una programación era suficiente y todo volvía a la normalidad. En diciembre del 2017 fue la primera vez en los cuales vamos al médico por estas mismas situaciones y el médico dice, mira, es que la válvula parece estar disfuncionando. Y se decide en operarla de nuevo para hacer una liberación, o sea, para liberar lo que vendría siendo el catéter que va dentro del ventrículo. Destapan el catéter, la operación exitosa, todo perfecto. En febrero vuelve a pasar unos días con mucho dolor de cabeza. Una sintomatología que tienen las personas que le disfuncionan la válvula es que tienen mucho sueño. O sea, es un sueño, realmente no es un sueño que, es decir, es un sueño que no se puede controlar. No es como una persona que está dormida, sino que no hay forma de despertar a la persona. Entonces hubo un día crítico que de verdad no había forma de despertarla. La levantamos como se puede y nos la llevamos para la clínica. Hubo que volverla a operar, eso fue en febrero del 2018, 2 meses después de la anterior. La operación salió exitosa, todo perfecto, nos vamos para la casa. En mayo del 2018 vuelve a disfuncionar la válvula, 3 meses después de la última operación, y bueno, se lleva para que se le haga otra vez una operación para arreglar la situación. El punto es que normalmente, ya en condiciones normales, siempre que después de la operación, después de la recuperación, ella la bajaban a la habitación y en la habitación ella estaba despierta, tranquila, ya entraba completamente despierta. En ese día en particular, ella bajó totalmente dormida. O sea, nunca se despertó. Se opera una segunda vez en 3 días y baja, y esa vez sí, realmente bajó perfecta. Sí estaba quizás un poquito como más lenta en cómo hablar, pero en condiciones normales. O sea, no había nada quizás extraño, alarmante. Le dan de alta, nos vamos para la casa y a los pocos días, empezando mayo, eso debe haber sido, digamos, antes del 15 de mayo, Fabi perdió por completo todo tipo de facultades. O sea, no hablaba, no caminaba, no se movía, solo tenía sus ojos abiertos y ya. Para nosotros, la verdad, fue un verdadero dolor ver ese mayo en que Fabi cae en ese letargo, vamos a decir vegetal. O sea, porque ella salió de la clínica de la última operación, después de muchas otras operaciones que tuvo, a su casa. ¿Ok? Y nos llaman 2, 3 días después, que se siente mal, que no sé qué. Nosotros, pues por supuesto, estábamos como no entendemos qué está pasando. Cuando llegamos a la clínica, pero ¿qué pasó aquí? Fabiola no hablaba, no decía, nada, cero. Cero, cero, cero. Y ese cero duró 4 meses. Hay una escala que mide el estado de conciencia de las personas que se llama la escala de Glasgow, que lo que dijo de mi hermana específicamente era que ella tenía una escala, o sea, era el mínimo de la escala. Realmente estaba o sea, con muy poco o casi nada de estado de conciencia. Pero estaba en una silla de ruedas y algo que hacía mucho era que el pie lo movía, los dos pies los movía muchísimo y la doctora nos dijo, esos son convulsiones. En eso, obviamente, nosotros decidimos volverla a llevar a la clínica y en el momento en el que llegamos a la clínica, que le hacen el primer examen de sangre de entrada, dicen, no, ella tiene una infección. Los glóbulos blancos los tenía por las nubes. Y ahí es cuando se le da el diagnóstico de la meningitis. Entonces, por eso, en el momento en el que ella la ingresan de nuevo con esta infección, se decide que tiene una meningitis y una encefalitis. Durante esos meses, o sea, porque ella estuvo 2 meses en la clínica, estuvo hasta en terapia intensiva, realmente estuvo bien grave, digamos, en esa parte,
nunca tuvo prácticamente ningún tipo de reacción. O sea, los médicos sí decían como, bueno, vamos a esperar, pero nunca fueron concretos en dar ningún tipo de esperanza ni nada por el estilo. De hecho, me acuerdo de un médico en una oportunidad que fue, y cuando salió, yo lo escuché, no me lo dijo a mí, pero yo lo escuché como el señor dijo, aquí no hay nada que hacer. Él habla el médico tratante con nosotros, no el neurocirujano, sino el internista que la veía prácticamente durante todos esos 2 meses, y el señor nos dice, mira, realmente aquí el problema está en que ya tiene tanto tiempo aquí, de que ya estamos en riesgo, o sea, ella no tiene su vida en riesgo, o sea, ya está en el estado en el que está, pero su vida no está en riesgo. Entonces el problema ya viene a ser que es que al pasar tanto tiempo aquí puede conseguir una infección intrahospitalaria y eso puede complicarnos aún más la situación que ya tiene. Entonces no amerita ustedes seguir aquí en la clínica, vamos a darle de alta. Le dan de alta la primera semana de julio más o menos. Bueno, yo normalmente no prendía el televisor, o sea, de verdad que yo era abocada a estar todo el tiempo al ladito de ella, pendiente, porque como ella no hablaba, no decía nada, era como una cosita en la cama, yo estaba así, que sí, casi todo el tiempo montada encima por si necesitaba algo, o sea, a mi concepto por si necesitaba algo. Pero ese día yo no sé por qué prendo la televisión y justo cuando prendo la televisión estaba la beatificación de Madre Carmen. Que yo me quedé así y yo dije, wow, y la dejo, por supuesto, y escuché todo lo que era el proceso o el día, pues el evento. Y después yo lo que le decía, Madre Carmen, por favor, escúchame, intercede, haz que Papá Dios voltee los ojitos para acá, por favor. Y esa era yo creo que ese fue el primer momento en que realmente supe de Madre Carmen, porque realmente yo no la conocía. Y ese fue el primer momento que supe de ella. Después de la beatificación, a 2 hermanas mías, o sea, las 2 por separado, la contactan unas amigas de ella y le dicen, cónchale, vamos donde Madre Carmen, vamos a pedirle a Madre Carmen. Entonces, casualmente, una de ellas estuvo en el proceso de beatificación y mi otra hermana, vino para acá, para el colegio, habló con la hermana Anselma, después con el padre Franklin, y ahí fue como engranándose todo, ¿no? Hasta que, bueno, aquí la tenemos, la prueba. No, yo me siento completamente agradecida, todos los días agradecida por una nueva oportunidad y todos los días tratando de echar para adelante y aprovechar esta nueva oportunidad que me dio Madre Carmen. Una amiga llega de la beatificación y nos da una estampita. Llévasela a Fabiola, entonces nosotros también se la llevamos a Fabiola. Marro, por otro lado, otra amiga le dice que yo quiero que vayamos a la Madre Carmen, que conozcas allá a la Madre Carmen. Pero en ese momento no hubo esa comunicación de que a ella le dijeron, no, sino que las dos como que, y tú también trajiste y yo también traigo, y, o sea, como casualidad, pero... Coincidencialmente. Exacto, que yo digo que, bueno, evidentemente Dios está ahí obrando siempre, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso fue como un llamado también a nosotros de que, ojo, mira lo que está sucediendo, nos llegó y vamos a concentrarnos todas nuestras oraciones a través de Madre Carmen. Luego de la beatificación de Madre Carmen, fui a visitar a una amiga y ella me comenta, claro, todos sabían por lo que estábamos pasando. En la misma semana, vamos el domingo a la misa y, no sé, y hablamos con ellos allá, vamos, que ella está allá la Madre Carmen. Y ella insistió, y ese domingo de esa semana nos vinimos a misa aquí. Cuando vinimos a misa aquí, nos recibió después de la misa, buscamos hablar con alguien de la Madre Carmen y nos recibió la hermana Anselma. La hermana Anselma nos da un paseo, nos explica de Madre Carmen, nos lleva al museo, me regala una estampita con una medallita y me dice, pásasela por la cabeza, tenle fe a Madre Carmen, no sé qué. Luego de esto, la Madre Anselma nos trae a hablar con el padre Franklin. Se estaba yendo el padre Franklin ya porque había acabado la misa. Y el padre Franklin, no sé, de verdad que no sé qué, pero se abocó algo, no sé qué, algo sintió, no sé, pero él se abocó a esto. Bueno, así fue. El padre Franklin nos pusimos de acuerdo. Le dio la unción de los enfermos la semana siguiente a Fabi. Bueno, y ahí comenzó todo.
Ahí comenzó todo y ahí comenzamos a ver que estaba la Madre Carmen con nosotros, porque todo se fue dando siempre para que nosotros, habían cosas para que supiéramos que ella estaba ahí. Al menos yo siempre lo sentí. Pasa un tiempo y su familia me pide el favor que si es posible que yo pudiera celebrar una misa en su casa. En esa época teníamos de obispo auxiliar en Caracas a Monseñor Enrique Parravano. Yo le converso, le cuento un poco lo que está sucediendo, pues se me autoriza. Organizo con su tía, que era con la que tenía mayor contacto, y cuando le digo que sí puedo ir a celebrar la Eucaristía, ella se sorprende muchísimo porque sin saberlo, yo digo que cosas de Dios, coincidía con su cumpleaños número 18. Voy a la casa, celebro allí la misa, pido una cucharita y un poquitico de agua para poner una mínima partícula e intentar darle la comunión. Y ese día dando la misa al Padre, justamente en el momento del Padre Nuestro, a nosotros todos, evidentemente, lo que más nos sorprendió de ese día fue que ella, en el estado en el que estaba, el Padre Nuestro no lo logró decir, es decir, con su propia voz, pero uno viéndola podía leer los labios y entender de que sí estaba rezando el Padre Nuestro. Y ella rezó, Fabi no hacía nada. Y Fabi rezó. Para mí, otra señal de que está la Madre Carmen. Pasaron un mes y medio más y a finales de agosto, venimos a una misa porque queríamos traerla aquí. El padre nos dice, tráiganla para acá, para el Colegio Belén, para darle una misa acá. Y llegamos, Fabi con su silla de ruedas, Fabi evidentemente con todo, con la misma condición. Fabi estaba en un estado todavía, no hacía nada, estaba por supuesto, la trajimos en silla de ruedas, ni siquiera podía tener erguida su cabecita, o sea, ya había que agarrarla, sus manitos estaban entumecidas, o sea, estaba rígida. Se realiza la Eucaristía un día en la tarde, con la familia principalmente, no habían otros invitados, las hermanas estaban en el área del coro, la hermana Consuelo tocaba la guitarra y cantaba, la familia estaba precisamente en este banco y aquí, al lado, en una silla de ruedas, pues con el cuello de lado, las manos muy endurecidas, estaba la joven. Fabiola estaba allí, se celebró la Eucaristía con toda la normalidad y como manda pues el ritual romano, completico, pero en el momento de la comunión, que yo voy primero al coro, las hermanas suelen comulgar primero para que luego puedan hacer los cantos, yo le digo a la Madre Graciela, Madre, ¿puede traer la reliquia de Madre Carmen? Luego le digo a la hermana Milagro, usted puede traer el cuadro. Bajé, les di la comunión a todos ellos, subí, se hizo la oración postcomunión, se dio la bendición y yo les dije, vamos a orar un momento. Le trajeron la reliquia y el cuadro, le abrieron las manos porque ella no podía abrir las manos para que ella pudiera tocar la reliquia. Y bueno, es que no hay palabras, de verdad. Lo que se sentía. Oramos en silencio, luego la hermana Milagro colocó el cuadro y sí le dijo, más o menos recuerdo lo que le dijo es, tú eres muy bonita, Madre Carmen le va a pedir a Dios por ti. Oramos un ratico más, las hermanas se llevaron el cuadro y la reliquia, yo me acerqué a la señora Gisela, la mamá de Fabiola, y le dije, Dios te va a sorprender. Y solamente tienes que decir, Gracias, Señor, gracias. Tú vas a ver que aquí va a obrar Madre Carmen y el Señor. gracias, Señor, gracias. El hecho de que el pronóstico no era para nada positivo. O sea, el pronóstico era que si yo me recuperaba, en caso de que me pudiese recuperar, era una persona que quizás iba a necesitar ayuda por el resto de mi vida. O sea, mi mamá iba a tener que estar a mi lado siempre, o enfermeras, o ese tipo de cosas. Y es ver el estado en el que estuve y que hoy en día soy una persona completamente independiente y soy una persona que no tiene, gracias a Dios, mayor secuela que estar pendiente de tomar agua o de estar hidratada, pues que es algo que todos vivimos en un día a día. Pasó más o menos un mes, más o menos, creo yo, que fue de un día para otro. O sea, como decirte, eso fue el 18 de septiembre, mi familia estaba en mi casa, estábamos, porque a diario iban a visitarnos. Todos salieron ese día de la casa llorando, desesperanzados, porque obviamente era como, mira, ya tenemos desde mayo hasta septiembre, o sea, tenemos 4 meses y es nada, o sea, es nada lo que se ve de diferencia de cómo estaba.
nos quedamos ahí porque realmente vimos muy deteriorada a Fabi. Y al día siguiente yo dormía en el mismo cuarto con ella, o sea, ella estaba en su cama y yo estaba en otra cama al lado. Y cuando abro los ojos, ella abre los ojos y me dice, mamá, quiero llamar a mi abuela. Y yo, o sea, fue algo así como que, ¿qué? Mi cuarto es justamente el del lado, pared con el de Fabi. Y en la mañana, en la mañana, 9 de la mañana, me llama mi mamá. Ven acá corriendo. Me paro, yo evidentemente asustado, y cuando entro corriendo, Fabi, hola, ¿cómo estás? Fabi tenía, como te digo, 4 meses sin hablar con nadie. Todo el mundo, cada persona, y eso sí me acuerdo clarito, de cómo cada persona que atendía el teléfono se le rompía la voz en llanto por escuchar y decir, o sea, de hecho, habían personas que ni reconocían, decían quién es, y cuando ella decía Fabi, era, o sea, inmediatamente tú escuchabas cómo se le rompía la voz en llanto. Pues. Me suena el teléfono y me dice, y veo Fabi en el teléfono. Y digo, debe ser que se quedó sin pila mi hermana y me está llamando del teléfono de Fabi. Y en eso atiendo. ¿Aló? Hola tía, bendición, me dice. Yo, ¿quién es? Me dice, Fabi. Bueno, a mí se me aguaron los ojos, a mí se me cayó el teléfono. Yo vivo muy cerca, 2 edificios más allá. Por la misma salí corriendo para allá, porque no lo podía creer, pues, porque yo había estado el día anterior. Y el día anterior fue muy emotivo, fue muy, no sé qué pasó ese día, de verdad que todos salimos como muy, muy tristes ese día de allá de su casa. Y cuando, bueno, el día milagroso que suena el teléfono de la casa y yo estoy con los niñitos, mis 2 hijos, y entonces llega y yo le digo, bueno, atiende tú porque estoy ocupada con los bebés. Bueno, ya no eran tan bebés, pero uno siempre le dice bebé. Y llega y me dice, bueno, está bien, aló. Entonces, yo no sé qué le dicen del otro lado. ¿Quién es? ¿No? Y se pone a llorar, Luciano. Y cuando se pone a llorar, yo, por supuesto, ¿qué está pasando? Yo me estoy imaginando otra cosa. Salgo corriendo a agarrar el teléfono y cuando agarro el teléfono digo, ¿aló? ¿Quién es? Tía, es Fabi, bendición. O sea. A mí también me dijo lo mismo, tío, es Fabi, bendición. Eso me conmovió a mí de tal manera que perdí todo, o sea, se me cayó todo porque de verla cómo estaba ella, cómo estaba ella en días pasados, que estaba, mira, yo pensaba que ya Fabi no iba a estar entre nosotros, así de sencillo, porque yo veía que ella todos los días estaba más malita, pues su condición física, salud, no la veía bien. Y bueno, cuando te dice una persona de repente, hola tío, es Fabi, ¿quién es? Le digo yo. Es Fabi, mi amor, Dios te bendiga, le digo yo. Y ahí, bueno, me rompí en llanto porque para mí fue una cosa tan repentina, inesperada, porque la Fabi que yo había visto días antes no era la persona que me estaba hablando por teléfono. Yo ese día había salido con mi mamá y mi mamá me dice, tu teléfono no deja de sonar con mucha insistencia. Yo saco el teléfono y era la tía de Fabiola, la señora María Eugenia, que me manda un audio y me dice, padre, no lo va a creer, no lo va a creer. Fabiola me llamó y cuál es mi sorpresa cuando ella me manda un video de Fabiola caminando. El mismo día caminando. Y Fabi tenía, como te comentaba, no podía tragar y se le hubo que poner un gastrostomo. Todo ese tiempo estuvo con el gastrostomo. Y ese día pudo volver a comer. O sea, las 3 cosas el mismo día, cosas que tenía 4 meses y medio que no las hacía, y ese día pudo volver a hacer todo. Y ese mismo día comió, ese mismo día caminó, cosa que no podía porque tenía problemas de deglución, no podía tragar, ella se alimentaba por gastrostomo. O sea, fue algo de verdad de la noche a la mañana. Y al día siguiente vinimos y ella estaba caminando, entró caminando aquí a la iglesia a darle gracias a Madre Carmen. Fue una cosa de verdad que sorpresiva, una cosa que no nos la esperábamos. No. Ya estábamos como que resignados a que iba a pasar lo que iba a pasar. Y ese es el cuento del milagro de Madre Carmen, de verdad. Nosotros no conocíamos de la existencia de esa persona tan sublime, tan bella como es Madre Carmen, porque hoy lo digo,
pero antes de Fabi no lo sabía, no lo conocía. Dios nos escribe en líneas torcidas y de alguna manera, por una amiga, por alguna circunstancia del destino, nos pusieron frente a esta bella persona, espiritual persona, que dejó una gran obra en este plano, espiritualmente hablando, pues. Y de verdad, fehacientemente, fue un milagro para nosotros de Madre Carmen, por la intercesión de Madre Carmen ante Dios nuestro Señor, nos hizo el milagro de que hoy en día Fabiola, ella está ahí con nosotros, y eso es un agradecimiento muy grande que eternamente tendremos con Dios nuestro Señor. Quien hace la obra es Dios, y los santos, pues como el caso de Madre Carmen, lo que hacen es interceder, hablar con Papá Dios y pedirle por una familia, por una joven. Yo suelo decir que Dios escuchó la oración y el amor de una madre pidiendo por su hija y de una familia unida pidiendo por ella. Desde la razón humana no podemos comprender estos acontecimientos, pero nunca se me va a olvidar que aquí estaba la familia de Fabiola, que aquí estaba el reclinatorio y que ella estaba aquí en su silla de ruedas. Y que la segunda misa que hicimos, que fue la de acción de gracias, Fabiola estaba en el medio y salió caminando con toda naturalidad a recibir la comunión. Entonces, yo puedo dar fe de lo que vi al comienzo y de lo que Dios sigue haciendo en su obra. Fabiola es una joven, ha estudiado en la universidad, se ha graduado, tiene una vida normal, común, como todos nosotros, y Dios posó su mirada de amor porque escuchó la súplica de toda una familia, sobre todo de una madre, de una abuela, de una tía, de un hermano, que le clamaban al Señor. Completamente fue un milagro, por lo mismo que te comentaba, o sea, es el ver lo que era el pronóstico de absolutamente todos los médicos con los que se hablaba, ver videos del momento, porque como yo no tengo mucho recuerdo, yo no tengo recuerdo de la época, es ver videos de mí, de ese momento y lo que soy hoy en día. Entonces es un milagro y para nosotros siempre será, independientemente de cualquier cosa, siempre va a ser un milagro.